Amigos y amigas, los saluda Sergio Hernández Martínez. Me da gusto saludarlos a través de esta su estación 88.3 en FM, número de teléfono en cabina 5570-883258, que seguimos nosotros. En estos momentos suspendimos un poco la música para irnos con unas informaciones que tenemos hoy, y como siempre lo hacemos a través de la Cuarta Transformación en las conferencias de prensa de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador, que en esta ocasión le correspondió visitar Texcoco en el Estado de México. Muy cerca, por cierto, de Texcoco, en este jueves 25 de junio del año 2020. Muy cerca de Texcoco se encuentra la casa de estudios de un servidor, donde trabaja y labora un servidor. Me da gusto y envío un cordial saludo para todos mis compañeros de todos los niveles que en estos momentos pues también están guardados en casa, acatando las órdenes de nuestro gobernador, quien también estuvo presente en esta conferencia de hoy, 25 de junio del año 2020. Pero me va a servir de oportunidad mientras que inicia la conferencia en estos breves minutos. Estamos a unos escasos segundos de dar inicio con esta conferencia de prensa, pues para invitarlos, porque casualmente la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl lanza su convocatoria para ingresar al nivel técnico superior universitario. Las ofertas educativas son desarrollo de negocios, área mercadotecnia, administración en área de capital humano, procesos industriales, área manufactura, mecatrónica, área sistemas de manufactura flexible, tecnologías de la información y comunicación, área pues tenemos áreas virtuales y negocios digitales, tecnologías de la información, área desarrollo de software en multiplataforma, y tecnologías de la información, área infraestructura de redes digitales, mantenimiento aeronáutico, que por cierto, área aviónica, que por cierto enviamos un cordial saludo para el profesor Leonardo. Cordialmente, pues una gran persona que tenemos el gusto de conocerlo. También un saludo muy especial, y tenemos química, área tecnología ambiental. Un saludo para los profesores de área de tecnología ambiental también. Recuerden ustedes que se pueden poner en contacto a través del número de teléfono 722 57 2036. Nuevamente 722 507 2036, o visitarnos. Estamos en Circuito Universidad Tecnológica Sin Número, Colonia Benito Juárez, allá en Nezahualcóyotl, Estado de México. Así es que si ustedes gustan, pues la convocatoria está abierta. Así es que de ustedes depende. Fíjense que muchas veces no nos definimos bien qué estudiar, porque las circunstancias no se prestan, pero en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl también ofrecen y deberían de aprovechar becas. Así es que estas becas se pueden ir en diferentes, pues ahora sí, diferentes formas, pero convenientes, sobre todo por esta situación que estamos pasando. Pues sería muy agradable que, si ustedes se deciden que es la mejor opción visitarnos en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, sería gratificante. Bien, pues amigos y amigas, hasta ahí está la invitación. Recuerden ustedes que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl está con esta convocatoria para ingresar al nivel técnico superior universitario. Así es que si ustedes desean estudiar todas estas carreras que estuvimos ya mencionando, háganlo, es el momento y hay que aprovechar. Recuerden que mientras mejor estés preparado, pues muchas mayores oportunidades se te brinda en la vida. Así es que la universidad es el momento justo. Para todos ustedes, amigos y amigas, nosotros estamos en estos momentos también invitándoles para que a las 5 de la tarde ustedes comiencen a ver lo que se está ya preparando, también con las invitaciones que ustedes pueden checar las informaciones que podemos ver durante lo que es el espacio. Ok, vamos a guardar silencio en estos momentos. Nos da mucho se inicia. Gusto, estar en Texcoco, en el Estado de México, como se sabe, estamos llevando a cabo
las reuniones del Gabinete de Seguridad en los estados, en las entidades federativas. Ya terminamos la reunión del día de hoy. Estamos analizando la situación de seguridad desde las 6 de la mañana. En este caso, con la participación destacadísima del gobernador del Estado de México, y subrayo la muy buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal. Es una relación, diría, ejemplar en todos los asuntos públicos. No hay discrepancias, diferencias, trabajamos unidos. Y en el tema de seguridad, de igual manera, como se sabe, en cada estado hay una mesa de seguridad. Lo que hacemos a nivel nacional todos los días, que nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, y recibimos el parte, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. Lo mismo se replica en cada estado, y en el caso del Estado de México, el que encabeza la mesa de coordinación en esta materia es el gobernador, y él está presente y lleva la conducción de todo lo relacionado con la seguridad y con el propósito de conseguir la paz, de reducir la incidencia delictiva. De modo que vamos a escuchar el informe del gobernador y posteriormente el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, va también a presentar un informe de lo que sucede en el estado actual en materia de seguridad en el Estado de México. Y posteriormente abrimos para preguntas y dar respuestas a todos sus planteamientos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle su visita al Estado de México, darle la más cordial bienvenida aquí al Estado, y nos da mucho gusto que podamos tener esta reunión tanto para evaluar las acciones en materia de seguridad como las acciones en materia de los avances del COVID-19 en el Estado de México. Si me permite, empezaríamos con las acciones en materia de seguridad. Tenemos una presentación con algunos avances que quisiera yo mostrar. Y agradecer también la coordinación, el trabajo de la mano que hemos llevado a cabo con el Gobierno federal. Como lo expresa el señor presidente, hay una extraordinaria comunicación y coordinación con el Gobierno federal en todos los ámbitos que se trabajan en el Estado de México. Y agradecer al secretario de Defensa, al secretario de Seguridad, por supuesto a la secretaria de Gobernación, al secretario de Marina, al coordinador de la Guardia Nacional también, el trabajo que hemos llevado a cabo para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro Estado. Empezaría con el tema de seguridad. Tenemos una presentación por acá donde tenemos brevemente algunas de las acciones. Primero, hemos tenido la definición de 32 regiones en el Estado de México, 650 colonias concentran los delitos de alto impacto, en donde trabajamos con presencia de todas las fuerzas estatales y federales.
El estado de fuerza que tenemos, quiero reconocer el gran apoyo porque se ha venido incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Ya llegamos a cerca de 9,000 elementos que tenemos de la Guardia Nacional en el Estado de México, lo cual nos ayuda a crecer de manera importante el estado de fuerza y nos permite trabajar pues, de manera con mayor presencia en todas las regiones. Un trabajo de inteligencia dirigido a atender objetivos específicos, sobre todo en el caso de los delitos de alto impacto, en donde destacamos que se ha logrado una disminución del 17.4% en los delitos de alto impacto, en lo que va del periodo de enero a mayo de este año comparado a enero a mayo del año pasado. La presencia en los hospitales COVID por parte de la Guardia Nacional para el resguardo de las instalaciones y también un trabajo muy importante que se empezó desde que iniciaron los saqueos. Ustedes recordarán que a principio de la pandemia y a principio de año también empezó a haber una serie de saqueos en tiendas de autoservicio. Se hizo un trabajo muy importante de inteligencia para inhibir estos hechos, para detener a los responsables y para evitar que siguiera habiendo este tipo de sucesos. En la parte de homicidios, donde hemos tenido una disminución del 4.9%, hemos tenido una estrategia para definir 15 sectores en 4 regiones del Estado de México que abarcan el 80% de los delitos. En estas regiones se han estado mapeando de manera muy puntual para darle seguimiento a las colonias que tienen mayor incidencia, días y horarios a los que esto sucede, para reforzar, por supuesto, la vigilancia y el patrullaje y llevar acciones en particular de operativos focalizados para la detención. Uno de los delitos que ha tenido incremento y que debemos atender de manera más eficaz es la extorsión. Estos delitos que además pues, afectan a un número muy grande de ciudadanos, en donde principalmente pues, a través del cobro de piso, extorsión a transportistas, se ha venido pues, incrementando y hemos realizado operativos conjuntos con las fuerzas federales para poder detener a los grupos delincuenciales que están llevando a cabo estos hechos de extorsión. Y hemos estado implementando un sistema tanto para el registro de base de datos de números telefónicos usados para el delito, como también estamos avanzando en un proceso del registro de voz de las personas privadas de la libertad que están en el Estado de México para poder tener identificadas esas voces, debido a que la mayoría de estos delitos de extorsión se cometen en los centros penitenciarios. Tenemos un avance del 54% en este registro y, por supuesto, todo un tema de fortalecer las acciones para que no se lleven a cabo ya estas acciones dentro de los penales que se encuentran en el Estado de México. Regreso al tema de los saqueos, en donde hemos tenido 71 convocatorias y se ha logrado inhibir al 66, es decir, 93% de estos saqueos se han logrado inhibir gracias a un monitoreo de redes sociales, a un trabajo de inteligencia a través de las redes y un monitoreo permanente de más de 900 establecimientos de autoservicio a través de nuestro centro de mando, el C5. Yo hasta aquí mencionaría en la parte de seguridad y pasaría a la siguiente fase, que es el avance del COVID-19 en el Estado de México. Quisiera empezar haciendo una remembranza de las acciones que se han venido haciendo, porque es importante que tengamos conciencia de que estas acciones que se han venido haciendo nos han ayudado a evitar que la pandemia sea mayor y que la afectación tanto de contagios como de hospitalizados sea mayor de lo que originalmente se había estimado o previsto en el caso del Estado de México. Primero, con un seguimiento muy puntual a través de 284 brigadas de muestreo para identificar a quienes hubieran tenido algún contagio, para darle seguimiento a los casos y síntomas y también para monitorear los contactos que estas personas hayan tenido, y esto de manera muy temprana nos permitió estar identificando oportunamente los casos. Segundo, un esquema de filtro, de tamizaje que le hemos llamado nosotros, con 70 unidades móviles instaladas afuera de los hospitales, para que quienes tuvieran algún síntoma llegaran a la unidad móvil y ahí pudieran ser atendidos y definir si era necesario
hospitalizarse o si podían atenderse y mantenerse en sus domicilios dando un monitoreo. ¿Por qué la importancia? Porque con estos filtros evitamos que alguien que quizás no estuviera contagiado y nada más fuera una enfermedad respiratoria distinta, pudiera contagiarse al entrar al hospital. O si entrara alguien contagiado, pues contagiar a más gente dentro de los hospitales. Estos filtros nos han servido de manera importante y también un esfuerzo de apoyar mucho a los grupos vulnerables, en especial, por ejemplo, adultos mayores y personas que tienen diabetes o hipertensión. Se ha estado repartiendo de manera permanente las medicinas que requieren en sus hogares para evitar que ellos se trasladen a los centros de salud. Tenemos 54 hospitales COVID en el Estado de México distribuidos de esta forma, que están atendiendo la pandemia de manera particular a través de 27 del ISEM, el IMSS, ISEMIN, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa, que ha ampliado también sus instalaciones para tener capacidad para atender enfermos, y el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Más de 1,310 camas nuevas que se han instalado y un hospital inflable en Ecatepec. Contratación de 418 médicos, 990 enfermeras que nos han permitido darle una mayor atención a las personas que han necesitado apoyo durante esta pandemia, así como, por supuesto, el equipamiento de los mismos. Y dentro de este esquema de preparación hay 5 instalaciones que se han adaptado para poder tener la disponibilidad si fuera necesario. Hoy en día no se han requerido utilizar porque la capacidad hospitalaria que tenemos ha sido suficiente e incluso va en disminución esta ocupación hospitalaria. Un poco más adelante hablaré de ello, pero hay 5 espacios en donde tenemos 750 camas, que es el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad Bicentenario en Nezahualcóyotl, aquí el Centro Cultural de Texcoco, el Auditorio de Tonanitla y el CRIT de Tlanepantla, que están listos para poder atender y ampliar la capacidad hospitalaria si fuera necesario. Los escenarios, y esto es algo muy importante y lo comentábamos hace un momento con el señor presidente en la reunión. Aquí en esta lámina podemos ver lo que era la estimación original de la pandemia, es decir, cuál era el escenario originalmente planteado, y de no haber llevado a cabo todas estas medidas de acción que se hicieron, además de, y aprovecho para seguir haciendo un gran reconocimiento a todas las personas que han hecho ese esfuerzo y que hicieron ese esfuerzo por permanecer en casa lo más posible y ayudarnos a que esta pandemia se pudiera contener. Lo más importante era poder tener la capacidad de atender a todas las personas que requirieran atención médica, disminuir el número de contagios enfermos, por supuesto, y el número de personas fallecidas. La estimación original nos llevaba a que el 29 de mayo íbamos a tener el momento más alto de contagios, con más de 20,000 infectados y 11,500 hospitalizados. Esto hubiera rebasado la capacidad hospitalaria que tenemos en el Estado de México para atender a todos los enfermos. Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, a todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es que se ha logrado pues pasar a un escenario más reducido en cuanto al número de hospitalizados y de contagios, y que la fecha, digamos, de mayor saturación haya pasado en la segunda semana del mes de junio y el número de hospitalizados máximo haya llegado a 1,944. Las líneas azules son el escenario original, las líneas verdes son el escenario real de lo que ha sucedido gracias a todas estas medidas y acciones que se han llevado a cabo, que podemos decir con responsabilidad, con prudencia, pero también con optimismo, que vamos mejor de lo que podríamos haber ido de no haber tomado todas estas medidas y acciones para atender esta situación. Un corte al día de hoy, en donde tenemos 31,000 casos positivos, 2,557 activos, lamentablemente 3,771 personas han perdido la vida y hoy tenemos 10,480 sospechosos. ¿Cómo está distribuida la hospitalización? La mayoría de los hospitalizados los tenemos en el Seguro Social y posteriormente ya en los sistemas tanto estatal como los de alta especialidad, IMSS, ISEMIN y la Secretaría de la Defensa, como podemos ver aquí en la lámina. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria, hoy tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria del 67%, ha venido disminuyendo, es una disminución ya en la ocupación hospitalaria durante las últimas 2 semanas, es una noticia buena, importante, porque vemos que esto va en bajada, y una ocupación del 60% en las camas de terapia intensiva.
El Estado de México lo dividimos en 4 zonas por la concentración poblacional y por la dinámica de movilidad que hay en cada una de las regiones del Estado. El 86% de los casos que tenemos en el Estado de México se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, en los 59 municipios de la zona metropolitana, por la movilidad, por la densidad poblacional, por la actividad económica, por toda esta relación que hay con el Valle de México, con la Ciudad de México. Ahí se concentra el 86% de los casos, aproximadamente el 12% en el Valle de Toluca y el resto en la zona norte y sur del Estado. Quiero resaltar que estamos trabajando y hemos trabajado de manera permanente con una gran coordinación con la Ciudad de México en las distintas acciones que hemos llevado a cabo y las que seguiremos llevando a cabo hacia adelante. Esto es muy importante porque toda la zona del Valle de México nos divide solamente una calle, y lo que sucede en una zona del Estado o en una zona de la Ciudad de México, al cruzar la banqueta estamos de un lado o del otro, de una entidad o de otra entidad. De ahí la importancia de llevar a cabo acciones de manera conjunta. Y ya hemos además homologado todas las actividades que se irán retomando hacia adelante, para que sean las mismas actividades con el mismo porcentaje de aforo que se vayan retomando conforme avanza el semáforo epidemiológico, los distintos colores del semáforo hacia adelante. Resaltar, como lo decía yo hace un momento, que llevamos 2 semanas con niveles de ocupación hospitalaria a la baja. Esto es un avance importante que nos permite ver que vamos en una etapa de mejoría y que nos permite pensar en continuar con una fase de un retorno seguro a las actividades, cuidando siempre lo que sea llevar a cabo las medidas de higiene y de sana distancia. Y en esta última lámina presentamos un plan de regreso seguro que se ha elaborado de manera conjunta con la Ciudad de México y que nos permite ver las distintas acciones, donde hoy en día ya están abiertos, en el caso del Estado de México, los espacios al aire libre, es decir, parques recreativos, áreas naturales, zoológicos, que nos permitan ya que la gente pueda estar llevando a cabo actividades al aire libre de manera segura, con un aforo del 30%. Al pasar a la fase naranja, estaremos abriendo ya hoteles, comercios, restaurantes, establecimientos, manufactura, con un aforo del 40% y con, por supuesto, las medidas de higiene y de prevención y de sana distancia que son importantes mantener en todo momento. Al pasar a la fase amarilla, estaremos ya incrementando el aforo a un 60% en todas estas actividades que se han abierto o que se abrirán en la fase naranja, y ampliarla a espacios como museos, como teatros, que podrían también incorporarse en ese momento. Y al pasar a la fase verde, estaríamos ya reactivando y teniendo las actividades de manera ya normal y siempre previniendo y llevando a cabo las medidas de higiene, de prevención y de sana distancia. 2 temas muy importantes que yo quisiera hacer énfasis uno es que en esta etapa que sigue hacia adelante es muy importante que hagamos conciencia de que cada quien debe ser muy responsable de hacer el mayor esfuerzo por cuidarse a sí mismo, con temas tan importantes como lo es el tener las medidas de sana distancia y el uso del cubrebocas para poder disminuir el ritmo de contagios o disminuir la exposición al contagio. Así de esta manera continúa el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y en esa exposición también que llevó en este momento, durante durante las horas continuas, también se desplazaron para ser testigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo como dando cuenta de lo que se está llegando como un convenio, del convenio para la operación del Hospital Materno de Texcoco en el Estado de México. Esto es grandioso porque veamos que a pesar de todas las circunstancias que se están presentando, el terremoto del sismo de 7.3 grados, la pandemia, la apertura del Tren Maya y todo lo que lleva consigo, aún se sigue haciendo
todo lo posible para mantener a todos nosotros como comunidad con esa seguridad de tener hospitales que estén de acuerdo y que den un buen servicio. Esto fue lo que dijo en el Estado de México en el momento de realizar el convenio. Pues es que en este caso que son testigos para el gobierno municipal, el gobierno del estado que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo, el gobierno federal, en particular el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, se haga cargo del funcionamiento de este hospital de primer nivel para atención a mujeres. Es bueno que se tengan este tipo de hospitales, sobre todo cuando se habla de un materno infantil. O sea, es algo pues beneficioso. Mucho de las personas, mucho de las muchas damitas al escuchar que hay un hospital materno infantil que les puedan dar el apoyo como se requiere, caray, pues es lo mejor que puede pasar. Pero también aquí en este lugar fue donde le correspondió primeramente a el gobernador del Estado de México darle la bienvenida al presidente. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero nuevamente agradecer la presencia del señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al Estado de México en esta visita en donde hemos tenido la oportunidad de pues evaluar las acciones primero en materia de seguridad que se han llevado a cabo en nuestra entidad, segundo los avances y acciones que se han llevado a cabo en materia de la atención a la pandemia del COVID-19 y ahora con la oportunidad de poner en marcha este hospital materno de Texcoco, que nos da mucho gusto que podamos hacerlo además de manera conjunta. Y quiero agradecerle a la presidenta municipal de Texcoco, a Sandra Luz Falcón, por recibirnos aquí el día de hoy en este querido municipio emblemático del Estado de México, y porque también este es un ejemplo muy claro del trabajo en conjunto que se puede llevar a cabo entre los gobiernos municipales, estatales y el federal. Este centro que el día de hoy se inaugura y se pone en marcha por parte del señor presidente es un buen ejemplo del trabajo en donde un municipio como Texcoco inició con este proyecto, con el terreno, la construcción, de la mano del gobierno del estado, el apoyo para el equipamiento y poder concluir este hospital, y ahora la operación en conjunto con el gobierno de México. Bien, hasta ahí dejamos. De esta manera, él continúa dando la exhortación y la bienvenida a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en esta ocasión pues visitó allá en Texcoco, este lugar en el cual comentó lo siguiente en este momento, en esta firma de convenio para la operación del hospital materno de Texcoco. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Amigas, amigos de Texcoco, del Estado de México, me da mucho gusto estar de nuevo en Texcoco, este municipio con tanta cultura y con tanta tradición de lucha por la justicia y por la democracia. Estamos como testigos de este convenio para que el gobierno municipal, el gobierno del estado, que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo, el gobierno federal, en particular el Instituto Nacional para la Salud, el INSABI, se hagan cargo del funcionamiento de este hospital de primer nivel para atención a mujeres. Es una obra importante, necesaria, que se está terminando en lo que corresponde a la infraestructura, a su construcción. Falta terminar de equiparlo y lo más importante,
los médicos, las enfermeras, el personal que se requiere para la atención de enfermos y de pacientes, de mujeres que van a dar a luz en este hospital. Tenemos que seguir mejorando todo el sistema de salud público del país, que se cumpla lo que está escrito en la Constitución, en el artículo 4, el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, que no se cobre en los centros de salud, en los hospitales. Ahora con la pandemia del COVID-19 está quedando de manifiesto el que se garantiza el derecho a la gratuidad. Todos los pacientes en el Estado de México, en el país, que requieren hospitalización, atención médica por la pandemia, están recibiendo atención de manera gratuita. Y eso es lo que queremos que se mantenga, no solo en este tiempo especial y difícil de la pandemia, sino para siempre, que la salud se considere como un derecho humano fundamental, que no se considere como algo mercantil o comercial, que no sea una mercancía, que se pueda atender a todos y que no importe la condición económica o social, un derecho humano fundamental. Esa es la aspiración, ese es el compromiso y eso es lo que queremos garantizar en todo el país. Por eso, desde antes de la pandemia, decidimos invertir más en salud. El presupuesto de este año ya es superior al presupuesto que ejercimos el año pasado. Se trata de un incremento de 40,000 millones de pesos. Todavía no imaginábamos que iba a llegar esta terrible pandemia y ya se había aprobado un presupuesto mucho mayor al ejercido el año pasado, porque para nosotros, insisto, es una prioridad el garantizar la atención médica. Como aquí lo mencionó el doctor Alcocer, también antes de la pandemia ya habíamos visitado, estuvimos aquí en el Estado de México con el gobernador del Mazo, en Ixtlahuac, visitando hospitales del IMSS Bienestar. Antes de la pandemia se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. En fin, ya
estábamos empezando a prepararnos, viene la pandemia y tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que ampliar la infraestructura, reconvertir hospitales, que se contara con camas suficientes, con ventiladores y con especialistas. Bueno, todo eso se ha podido hacer primero porque se actuó a tiempo y nos ayudó mucho la gente, el pueblo de México, sin autoritarismo, sino convenciendo. Todo mundo se resguardó en sus domicilios, nos cuidamos, sobre todo se cuidó a nuestros adultos mayores, se evitó con esto una explosión de contagios, el que de repente, como desgraciadamente sucedió en Europa y en algunos estados de la Unión Americana, que se presentó un crecimiento desmedido de la pandemia y hubieron muchos casos al grado que se saturaron los hospitales. Fue muy triste de que estaban los enfermos esperando una cama para ser atendidos. Afortunadamente, como nosotros logramos que no se difundiera, que no se esparciera, que no se expandiera el virus, que no creciera tanto la epidemia, pues se logró lo que dicen los técnicos, aplanar la curva, y en vez de que se disparara así hacia arriba, se aplanó. Y hace un momento el gobernador del Estado de México expresaba que si no hubiésemos hecho esto con el apoyo de la gente, solo en el Estado de México, en el momento más crítico, se hubiesen requerido 12,000 camas de hospitalización que no se iban a atender, y se logró, repito, controlar esta situación, bajando el número de contagios, y ahora en el Estado de México, como en todo el país, se tienen camas disponibles para atender a todos. Desde luego, duele mucho lo que ha pasado, porque han perdido la vida miles de mexicanos, pero también debemos de tomar en consideración que a pesar de los efectos funestos de esta pandemia, se ha logrado salvar a muchos mexicanos. Muchos mexicanos se han salvado, se han recuperado. Entonces, tenemos que seguir
así, actuando de manera preventiva, y ahora, porque son muchos días de confinamiento, muchos días sin salir, muchos días padeciendo, porque no todos tenemos asegurado un salario. Hay quienes se buscan la vida en la calle, viven al día. Entonces tenemos pues que ir equilibrando el cuidarnos, que es lo principal, el no enfermarnos, el que no haya contagios, y empezar también a salir, a recobrar a plenitud nuestra libertad, regresar a la normalidad o a lo que se ha llamado la nueva normalidad, poco a poco, cuidándonos. Ya aprendimos, nunca nos habíamos lavado las manos tanto como en este tiempo. Ahora ya todos sabemos que es fundamental la higiene personal, ya sabemos la importancia que tiene la sana distancia, ya aprendimos a cuidarnos, pues así, tomando esas medidas, es que tenemos que regresar a la normalidad. Y nosotros vamos a seguir ayudando para que la crisis económica que se agravó por la pandemia la superemos lo más pronto posible. Por eso también aquí en Texcoco, pues vengo a informarles que continúan todos los programas de bienestar. El día 1 de julio, en unos días más, comienza a dispersarse, a entregarse el apoyo a adultos mayores, también por anticipado, 4 meses, para que nuestros ancianos respetables, nuestros adultos mayores, pues tengan un poco de ingresos y sigan quedándose en la casa y que los sigamos cuidando, porque también nos ha ayudado mucho, lo digo con todo respeto a otros países, nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el principio. A veces pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres, y eso es una de las causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres pues somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás. Entonces cuidamos por tradición, por costumbre, porque la familia mexicana es la institución más importante de seguridad social que existe. Es familia fraterna. Bueno, eso nos ha ayudado. En otros países que tienen
pues otra manera de convivir. Los adultos mayores permanecen más en asilos de ancianos. Aquí no, aquí es en nuestras casas. Y ahora con la pandemia sufrieron mucho los adultos que estaban en los asilos de ancianos, sobre todo en Europa. Entonces, la costumbre nuestra de cuidar a nuestros adultos mayores nos ayudó mucho. Eso es un elemento a favor, un elemento bueno. ¿Qué nos perjudicó? Pues que tenemos muchas enfermedades crónicas que se han venido padeciendo en los últimos tiempos, que tienen que ver, por lo general, por falta de una buena alimentación. No que no haya comida, sino que se come mal. Me refiero a que en los últimos tiempos ha habido más consumo de productos industrializados, refrescos, productos elaborados con muchas sales, con azúcar, aceite, con hormonas, con químicos, los llamados productos chatarra. Y por eso tenemos muchos problemas de hipertensión. Lamentamos muchísimo la pérdida de vidas humanas por la pandemia del coronavirus, pero también fallecen muchos por infartos en nuestro país, y fallecen muchos, miles, por diabetes, y se padece de obesidad. Por eso también nos ha afectado la pandemia. Ahora tenemos ya que regresar a la nueva normalidad con otra actitud. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y repito, no es comer productos exóticos, caros, no, es comer lo más natural que se pueda, y desde luego alimentos como el maíz, como el frijol, el nopal, las frutas de temporada, y evitar los productos chatarra. Otra cosa que necesitamos también hacer es permanecer más tiempo de pie, no tanto tiempo sentados, hacer ejercicio, caminar de acuerdo a nuestra condición física, hacer deporte. Todo esto tiene que estar ya incluido en nuestros hábitos, o se tienen que convertir la buena alimentación o la alimentación nutricional y el ejercicio en hábitos que queden bien arraigados en nosotros. Ya en la educación va a haber una materia
la educación formal sobre educación para la salud, que se va a impartir en todos los niveles de escolaridad. Entonces vamos a reforzar esto en la educación formal y en la educación no formal. Vamos a tener campañas en radio, en televisión, porque si no, pues no nos va a alcanzar ningún presupuesto. No se trata de tener hospitales, no se trata nada más de curar. Lo más importante es prevenir, no enfermarnos. Y eso se puede lograr. Desde luego, vamos a seguir apoyando para que se tenga ingresos para una buena alimentación. Vamos a atender a todos, como siempre lo digo, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia por humanismo, por fraternidad a la gente humilde, a la gente más necesitada. Da mucho gusto por eso constatar aquí en Texcoco que se va avanzando. Felicito a la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, por su trabajo. Sé que está haciendo bien las cosas, por eso aceptamos con mucho gusto la invitación de ser testigos de la firma de este convenio, y le tomo la palabra a Carlos Sánchez, que es infraestructura del INSABI. Le tomo la palabra de que en 15 días va a estar ya totalmente equipado el hospital, y vamos a pensar en 15 días más para que ya estén los médicos, es decir, que en un mes ya esté en operación el hospital. Y a lo mejor, no creo que haga falta, pero a lo mejor regreso en un mes para que ya, entonces sí cortemos el listón. Entonces hago ese compromiso, porque tengo que venir también a ver una unidad deportiva aquí en Texcoco. Entonces, ¿por qué tanto afecto por Texcoco? Porque amor con amor se paga. Aquí voy a mencionar algo que tiene que ver con nuestra lucha desde hace años, pero muchos años, más de 20 años. Aquí en Texcoco siempre se apoyó nuestro movimiento. Todo el tiempo se recibió el apoyo de la gente. En el Estado de México en general. Ya no puedo hablar de esas cosas porque yo ya no estoy en oposición. Ya estamos en el gobierno. Partido es, como su nombre lo indica, una parte. Gobierno es todo. Ya no hay banderías partidistas. Ahora tenemos que atender a todo el pueblo y garantizarle la libertad a todo el pueblo, y que los apoyos lleguen sin ninguna condición, no discriminar a nadie. Así lo está haciendo el gobernador Alfredo del Mazo, y así se está haciendo en el gobierno federal, atender a todos. Ya cuando lleguen las campañas, pues que cada quien agarre su partido y el gobierno no se meta, y que sean los ciudadanos los que libremente elijan a sus representantes.
Esa es la auténtica, la verdadera democracia. Entonces termino pues con este compromiso de que voy a regresar en un mes, que ya van a estar los médicos, las enfermeras, y ya va a estar funcionando el hospital, porque si no, pues no lo estoy poniendo en duda. Sandra Luz es muy responsable, pero ¿cómo se hacían antes las cosas? O a veces, de que nada más se cortaba el listón, como la película de Calzón sin inspector, que se las recomiendo. Cuando llevan al inspector a inaugurar un hospital y metieron hasta los enfermos, los sacaron de un gimnasio, todos así fortachones, y ahí estaban en las camas. Ya se va el inspector y se van los fortachones y se van las camas y queda otra vez vacío el hospital. También esto lo hacían mucho cuando inauguraban los sistemas de agua potable. Casi había una pipa detrás llenando el tanque y abrían la llave y aplauso. Ya se iba el gobernante, se iba la pipa también y ya no había agua. Todo era pura faramaya, pura simulación. Todavía hasta hace poco fui a un hospital en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me llevaron porque gobiernos pasados lo inauguraron y era la pura fachada como escenografía y adentro obra negra, y cortaron el listón y lo dejaron inaugurado. Y ahí está, porque todavía lo tenemos que terminar. Entonces, no es por eso que voy a regresar, porque no tengo desconfianza. Voy a regresar porque quiero mucho a la gente de Texcoco. Y hasta ahí dejamos, después de este mensaje tan enorme que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, en Texcoco. Pues hasta ahí en el convenio para la operación del Hospital Materno de Texcoco. Amigos nuestros, nos retiramos porque seguimos con más música aquí a través del 88.3 en FM. Después de estas informaciones que tuvimos para ustedes, una hora completita de informaciones, y esto es conforme se nos vaya presentando la necesidad o vaya fluyendo la información que sea importante para hacérsela de su conocimiento a toda nuestra gente que nos escucha, y también nuestras personas que nos ven, nuestra gente que nos ve en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo. Así es que para ustedes que nos están viendo, un saludo a través de Facebook, a través de YouTube, y también los invitamos para todos los que estén interesados de toda la República Mexicana, que estén interesados en inscribirse en esta convocatoria abierta en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Bueno, allí en la UTN encontrarás una carrera ideal para ti. Te invitamos para que pidas informes al 722-507-2036. Lo voy a reiterar nuevamente para que lo alcance a escuchar: 722-507-2036. En este número de teléfono, o teclea en la computadora, teclea UTN Nezahualcóyotl, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, y ahí podrás recabar toda la información que te sea interesante. Amigos nuestros, nosotros nos retiramos. Seguimos a través de la 88.3, esto en estos momentos en que seguimos con más música. Que tengan bonita tarde, cuídense, seguimos adelante.